Yogi, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo vas a celebrar, cómo vas a conmemorar este día? Sí. Bueno, yo creo que aquí hay un punto importante, ¿no? Muy importante lo que acaba de decir el pastor, mi hermano Octaviano, pero también la cuestión de yo creo que de la desvinculación que hemos tenido nosotros como iglesia. Indudablemente sí estamos celebrando algo, estamos celebrando un hecho histórico, ¿verdad? Que se inició esta revolución de independencia hace 201 años, que tuvo una trascendencia para nuestra nación, que en ese momento pasaba por una situación extremadamente difícil bajo la opresión de España, ¿no? Sí. El acomodo de acontecimientos históricos en Europa, ¿verdad? La invasión de España por Napoleón III y todo eso, bueno, ayudaron a que se empezaran a independizar las colonias en América. Y eso obviamente trascendió, cambió la vida. El problema yo creo que está sucediendo y que posiblemente yo lo trataría de un poco engancharlo con lo que dice el pastor Nacho, es de que yo creo que hemos frivolizado ya la trascendencia del hecho histórico y nos hemos desvinculado también de las consecuencias que debería seguir teniendo el hecho histórico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Estamos celebrando como que en ese momento sucedió y estamos como recordando algo muerto, o sea, algo que tiene que recordarse, pero que desde nuestro punto de vista actual lo vemos como algo ya pasado, muerto, que no tiene nada que ver con nosotros. Yo creo que sí, porque primeramente también debemos entender que Dios es el Dios de la historia. La iglesia es su vocera, la iglesia, ¿verdad?, es donde, por medio de la cual el Señor se manifiesta, pero también, ¿verdad?, el Señor es el Dios de todo el mundo, no solamente de la iglesia. Y entonces celebramos que de alguna manera hubo la bendición de iniciar la lucha libertaria de nuestro país, en ese entonces, la bendición también por parte de Dios, de alguna manera, con conciencia o sin conciencia de los protagonistas de aquel entonces. Bueno, el problema actualmente, yo creo, como se los decía hace un momento, es que ya no tenemos ya ese vínculo con lo que sucedió. Y la iglesia, yo en mi muy personal manera de ver, es que creo que se ha desligado un poquito, ha separado las cosas. Debemos entender que si creemos en un Dios, ¿verdad?, omnipresente, omnipotente, ¿verdad?, que está en todo lugar, que tiene todo el poder, debemos entender que entonces nada está fuera de la soberanía de Dios o del poder de Dios. El hombre en su rebeldía sí, efectivamente, se separa de Dios y precisamente por esa separación hay tanto dolor y hay tantos problemas. Pero debemos entender que Dios está en todo. Entonces no podemos decir, que esto es lo de la iglesia y aquí estamos todos muy bien y mientras no nos maten o no nos secuestren a nadie, no pasa nada. Acá el mundo, México, allá los narcos en el norte o en el sur, allá los luchadores sociales ahorita en el sureste, ¿verdad? Eso ya no es cosa de la iglesia, no. Yo creo que el problema es que nos hemos desvinculado. Debemos celebrar, sí, el hecho histórico, pero también deberíamos celebrar en este momento, ya viéndome muy positivo, la oportunidad de que el Señor nos está demandando una voz profética. La oportunidad que en medio de un país caótico, en medio de un país que está pasando por una situación terrible, la iglesia, ¿verdad?, como esa reserva moral, decía por ahí un líder político, ¿verdad?, esa reserva moral tiene que levantar su voz, tiene que hablar. No estamos diciendo que vamos a tumbar el gobierno o que vamos a tomar las armas, porque no es ese nuestro mensaje finalmente, pero sí realmente denunciar el pecado y bueno, a lo mejor viéndolo con una actitud demasiado positiva, pues a lo mejor diríamos, bueno, qué bueno que de cierta manera está sucediendo esto, porque está sacudiendo a la iglesia, porque nos está recordando que nosotros debemos de hablar del evangelio, hablar de la libertad que trae Jesucristo, hablar, ¿verdad?, de la transformación que en su momento el Señor provocó en el pueblo de Israel, que provocó en varios países del mundo, en varias naciones, en varias personas a lo largo de la historia, y que ahorita nos está llamando a que nosotros, como sus agentes en la tierra, provoquemos, seamos esos agentes de cambio. Sí. Definitivamente la situación de delincuencia, digo, no estamos exentos de ninguna manera como iglesia. También sabemos, tenemos la seguridad, bueno, de que estamos ya en ello. Muchos de nuestros hermanos han padecido esta situación, algunos en secuestro en estos momentos, otros han fallecido también ya por la cuestión de la delincuencia. O sea,
Claro que no, esto no quiere decir lo que bien decías, pastor, en el sentido de que hasta que nos llegue vamos a actuar. No, digo, desde hace tiempo debimos haber empezado a reaccionar, pero yo creo que es un tiempo importante el que como iglesia, la mayoría de las iglesias, no sé precisamente en el norte, pero aquí en el centro, pastor Nacho, no sé, en la mayoría de las iglesias tenemos un culto patriótico antes de la celebración del grito, sea el 15 de septiembre, sea el sábado, sea lo que la iglesia tiene. Y yo creo que es tan importante hoy que reflexionemos sobre esto. ¿Cuál es nuestra participación? No solamente el acto cívico, no solamente quizá una reseña histórica, sino el reto, porque finalmente si queremos hacer un cambio, tiene que empezar por nosotros. Sí, Octaviano. Teléfonos 5539-3674, extensión 114. Laurita Martínez ahí está para recibir sus comentarios. Pastor Nacho. Sí, qué bueno que lo comentas, Betty. Nosotros lo celebramos desde ayer, por eso me pude escapar el día de hoy. Bueno. Y se prolongó hasta las 2 de la mañana, pero no por eso llegué tarde. Qué bueno que haces esa aclaración. Sí. Pero mira, comentando lo que decía el pastor, yo que también es cierto, y yo quisiera que hagamos una revisión. ¿Cuántas cosas hemos perdido a veces dentro de nuestras congregaciones? Tan inmersos a veces en otras cosas que no creo que estén mal, que creo que es parte de nuestra vida en la iglesia. Sin embargo, hice examen en este mes de la patria, empecé a hacer examen en algunas congregaciones, no digo cuáles ni de qué conferencia, pero bueno. Pero quiero decirles que me dio mucha tristeza saber que algunos niños, y no solo niños, pedí que se hiciera un ejercicio de honestidad y que levantaran la mano, las personas que pensaban que Miguel Hidalgo era mexicano. Ajá. Y muchos dentro de las iglesias que visité así lo consideraban, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es lo que dice José Luis acerca de que nos apartamos totalmente del hecho? Pensamos que estas partes de la historia tienen que platicárselas a nuestros niños en su escuela o en su casa, y nosotros no rescatamos esa parte de la historia. Así yo la reflexión, muchos de nosotros, quizá todos los que estamos aquí en la mesa, conocimos al Pípila en nuestro libro de la escuela. Sí. Hoy no existe la historia, y bueno, nos dicen que ni existe, ¿no? Sí, sí. Que ni existió. Y la verdad es que sí, la historia del país, la historia que deberíamos venir haciendo el recuento, como dice José Luis, se ha ido extraviando, se ha ido perdiendo, se ha ido denigrando esa historia, y entonces nos van quedando cada vez menos. Los encuentros o los encontronazos que llegaron a tener Hidalgo y Allende, pues nos hablan de que las cosas no fueron tan rosas como a veces las habíamos creído, ¿no? Y con Ignacio López Rayón y con otros personajes de la historia. Sin embargo, cuando nosotros nos remitimos a la historia bíblica, podemos mirar que sucedieron cosas parecidas. Yo hacía un símil en la independencia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cuando cuando celebrábamos ahora nuestra independencia. ¿Qué es lo que se conserva tan puro? Y es lo que decía José Luis, yo estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Qué es lo que se conserva tan puro? Que bueno, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Así es. La historia de México, dependiendo de quién esté al frente, nos la empiezan a cambiar, nos la empiezan a manipular. Y la historia de la Biblia, esa no se puede cambiar, esa no se puede alterar. Y entonces, por eso es que hoy podemos tener una iglesia tan fuerte en el espíritu y en la obra, como lo fue en un principio, como lo fue en sus orígenes. Creo que si Cristo nos hizo libres a nosotros, entonces encontraremos verdaderos motivos para conmemorar, y con esa libertad que nos ha hecho Cristo a nosotros, podemos encontrar o podemos darle razones a la humanidad para volver a celebrar. Así es. Sí, obispo. Un comentario al margen. Claro. Si es que ya hablaron para ganarse la Biblia del Bicentenario, es que esa edición precisamente es una edición que leía y estudiaba don Miguel Hidalgo y Costilla. Algunos solamente piensan, fue por religión que se movió, fue por ser criollo que se movió, fue por buscar un espacio en este mundo hispano
en Latinoamérica, pero lo interesante es no perder la visión, como se acaba de escuchar ahorita. La palabra de Dios es una y para siempre, y da oportunidad de encontrarnos y tal vez propiciar un horizonte de anhelo, de bienestar, pero sobre todo es un horizonte que no se da a la ligera, hay que luchar por él. Y es la invitación, quien se lleve la Biblia podrá leer muchas otras cosas de esa experiencia de don Miguel Hidalgo. Tenemos que celebrar participación de Dios, definitivamente. Claro. Muy bien, estamos en el 55, 39, 36, 74, extensión 114. La pregunta interesante es, ¿en qué año empieza el ministerio del trío Gómez Parra? ¿En qué año comienza el ministerio del trío Gómez Parra? Acuérdense, está la Biblia del Bicentenario que nos acaba de decir nuestro obispo, y de veras lo recordamos, ¿no, Betty? Decía el pastor Abner López, esta Biblia, pues es la que leía la edición. Miguel Hidalgo. Así es. Don Miguel Hidalgo, y bueno, pues es esa edición, está muy bella, Preciosa, la verdad, está muy bella. Yo como que me la quiero echar a la Lo siento, bolsa, pero estamos bueno. esperando. Está muy grandosa. Y bueno, eso, 55, 39, 36, 74, extensión 114, año en que empieza el ministerio del trío Gómez Parra, nada más. Una Biblia, 2 Nuevos Testamentos y 5 discos del trío Gómez Parra. Les quiero hacer este comentario, ¿sí?, porque va muy de acuerdo con lo que están hablando nuestros invitados aquí en la mesa. Iván Jiménez, desde mi punto de vista, celebración de la independencia y denuncia de la situación presente son cosas muy diferentes. El celebrar el inicio de la lucha popular, como lo fue la independencia, debe ser denuncia también del presente. Debemos celebrar sin quitar los ojos de los que hoy sufren, como era en mucho el sentido, el mensaje de la Pascua judía, que esa es otra liberación. Así es. Vamos a comentar algunos saludos que tenemos ya. Bueno, dice Eugenio Aquino, saludos a todos, ya los estamos escuchando. Bueno, dice un abrazo a Betty, estamos orando por el pastor Flores, mi papi en este momento se encuentra delicada, está en el hospital, y bueno, quiero aprovechar, necesitamos donantes de sangre, 4 donantes en el Centro Médico Siglo XXI. No saben qué difícil es la cuestión de donantes, porque además hay una serie de requisitos increíbles para poder donar, cosa que es muy buena, muy sana, porque finalmente es sangre para otros pacientes. Entonces, pues si alguien nos escucha y está listo, les pedimos que nos apoyen con esto. Guillermo Valderas dice, saludos queridos hermanos, bendiciones. Yolo, Dios los bendiga a todos y los saludo con gusto. No los pude escuchar en 2 semanas, sí, Yolo, ya te extrañábamos, pero nuevamente me agrada escuchar el programa, sobre todo como un día como hoy, que es importante para nuestro país. Momis dice, hola, gracias a Dios hoy no fui a trabajar y tengo oportunidad de escucharlos. Muchas felicidades por el programa, Dios les bendiga. Saludos y bendiciones. Y también, hermano o hermana, no sabemos porque siempre pone signos de interrogación, y desde hace tiempo también nos ha estado escribiendo. Hoy dice, ¿me podrían compartir a mi correo este pensamiento y compartirme los suyos? Por favor, la cuestión es que no sabemos de qué pensamiento habla, así que te pedimos, por favor, signos de interrogación, a que nos digas qué pensamiento. Sí, claro que sí. ¿Y qué correo y cuál es su nombre? El correo lo está poniendo aquí, si quisiéramos el nombre completo, y con mucho gusto, nada más que necesitamos tener claridad al respecto. Tengo otro de Gabriela Romero Herrera. Yo creo que la fecha a conmemorar debería ser el 27 de septiembre, que es cuando concluye esa lucha de independencia para la cual el mexicano nunca ha estado preparado. Seguimos dependiendo de países capitalistas y como país tercermundista que somos, no hay mucho por festejar, celebrar, conmemorar. Es opinión de Gabriela Romero Herrera.